Bueno, pues estamos aquí con Vicky, la mamá de Lara, que es una bebé de 22 meses o casi 2 años, dicho de otra forma. Ella tiene el síndrome de Dravet, que para los que no sepáis de esta enfermedad, se llama también epilepsia mioclónica severa de la infancia, es una encefalopatía epiléptica del desarrollo y es de origen genético. Se encuadra dentro de la familia patológica de las canalopatías y aproximadamente un 80% presenta la mutación en el gen SCN1A. Los problemas comunes que incluye esta enfermedad son crisis epilépticas prolongadas y frecuentes, retraso en el desarrollo, afecciones ortopédicas, problemas odontológicos, problemas del lenguaje y del habla, trastornos en el comportamiento y espectro autista, problemas de crecimiento y en la nutrición también, dificultades para dormir, infecciones crónicas, trastornos de integración sensorial, dificultades en el movimiento y el equilibrio y también un deficiente funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Vale, vamos a pasar ya a conocer un poco más la historia de Lara. ¿Cuándo os enterasteis o cuándo disteis cuenta de que algo no iba bien en el desarrollo? ¿Qué signos hizo decir, vale, esto no es normal? Pues sobre todo, al final lo más escandaloso son las crisis, porque el desarrollo iba súper bien, iba normal. De hecho, ella fue un bebé que empezó a gatear pronto, que se sentaba autónomamente bien, incluso temprano. Y lo que pasa es que las crisis eran demasiado largas. O sea, nosotros nos dijeron que al principio no sabían lo que era. Y yo decía, bueno, ¿qué tipo de epilepsia es? Epilepsia es lactante, pero claro, lo raro era, jolín, una epilepsia dentro de una epilepsia normal, digamos, las crisis no duran tanto. O sea, ya no te digo, o sea, es que son 5 minutos, es la más grave, digamos, una epilepsia normal. Y ella es que su segunda crisis, porque sí que la primera fue muy corta, pero la segunda crisis es que ya rondó los 30 a 35 minutos. Entonces, claro, eso no era normal. Eso es una cosa que ya a la neuropediatra Le chocó. sí, le mosqueaba un poquito. ¿Y a qué edad fue la primera crisis, más o menos? Pues la primera crisis fue justamente al día siguiente de hacer los 4 meses, porque a los 4 meses se le pone ciertas vacunas y pensábamos que esa primera crisis le había dado como una reacción a la vacuna, como que esa vacuna, incluso se llegaron a mandar el informe de urgencias, se llegó a mandar al Instituto de Farmacología para ver si había sido un lote defectuoso, porque era muy raro que apareciera una crisis epiléptica después de eso. Vale, ¿y qué pruebas le hicieron en ese momento? La primera crisis se tomó como normal, entre comillas, como una crisis epiléptica del lactante. ¿Y a partir de cuándo empezaron a hacerle más pruebas? A ver, lo bueno es que la primera vez ya le hicieron bastantes pruebas. Vale. O sea, con la primera nosotros la llevamos al hospital porque sí que nos decían que podía ser, ¿cómo se llama? Convulsiones febriles. Sí. Entonces, aún así, bueno, le hicieron pruebas, le hicieron un electroencefalograma, le hicieron una ecografía craneal para ver, bueno, pues si había algún, yo qué sé, una cicatriz, un tumor, lo que sea. Y también le hicieron un análisis de orina, le hicieron un análisis de sangre, o sea que la verdad que se lo tomaron bastante en serio. Estuvimos un día en observación en el hospital y bueno, como todo volvió a la normalidad, pues nada, incluso nos llegaron a decir, bueno, pues una convulsión febril que es súper común. Sí, que está a la orden del día. Y puede ser que sea algo anecdótico y que no se vuelva a repetir. Y claro, nosotros pues ojalá, ¿no? Y no sabíamos todo lo que se nos venía. Claro, luego ya volvieron a hacerle más pruebas, imagino. Claro, le hicieron más pruebas porque vino una segunda crisis, que ya la segunda, ya te digo, fueron 30 minutos. 30 minutos, sí, que ya no es tan normal. No, claro, ya eso ya es como, ¿qué ha pasado? Y además es que no había fiebre. Claro. No había fiebre, no había infección, no había nada, entonces la pregunta era, ¿por qué?
Claro, eso es una de las cosas características del síndrome de Dravet, que las crisis epilépticas pueden ir acompañadas de fiebre o pueden no ir acompañadas, que no siempre van con fiebre. En los primeros años de vida suelen ser con fiebre y luego van desapareciendo. Luego pasan por otras cosas. Pero no siempre son por fiebre. O sea, por ejemplo, esa vez sí que fue por un cambio de temperatura. Fue porque hacía calor, la metimos al agua del mar, la sacamos y en ese cambio brusco de temperatura sufrió la convulsión. Sí. O sea que, bueno, sí que es verdad que las febriles suelen ser comunes al principio, pero que va, pueden ser por millones de cosas. Vale. ¿Y ha necesitado hospitalizaciones o siempre han sido pruebas y...? No, o sea, ella ha tenido, de hecho, una de las hospitalizaciones estuvimos varios días en la UCI, porque bueno, entró en estatus, que estatus es más de 25 o 30 minutos de crisis convulsionando, y claro, tuvo en 24 horas tuvo 3 crisis, tuvo 2 estatus y una corta, y bueno, pues como tardó muchísimo en salir de ese estatus, la llevaron a la UCI por si acaso repetía y había que intubarla. Claro, tenerla más controlada. Claro, porque puede perder la capacidad de respirar o lo que sea, y porque de tanta medicación al final es que dejan de respirar y hay que intubarles, pero bueno, no necesitamos. De momento no necesitan nunca. No. Vale. Bueno, así por poner un poco en contexto, la edad de aparición se suele situar entre los 4 y 12 meses, como tú has dicho que ya su primera crisis fue sí, a los 4. Hay algunos casos que conozco que ha sido a los 2 meses, pero generalmente a partir de los 4. Claro. Se caracterizan, como bien has dicho, por ser crisis epilépticas de duración prolongada, tanto con fiebre como sin ella, y otras comorbilidades que no son tan evidentes como el retraso motor, sí que suelen aparecer más bien a partir del segundo o tercer año de vida. Por eso, igual tú lo has dicho, que eso no fue lo que os alarmó, porque claro, a nivel del desarrollo iba normal. Luego, en el primer año de vida y especialmente en los primeros episodios, es frecuente confundir el síndrome de Dravet con una crisis epiléptica febril, pero la diferencia más relevante es que las crisis epilépticas febriles no entran dentro de una encefalopatía. Entonces, claro, es importante saberlo porque no está indicado el tratamiento de los fármacos antiepilépticos. El síndrome de Dravet sí que precisa de medidas de prevención de fiebre, cobertura antiepiléptica y tratamiento agresivo inicial ante la posibilidad de un estado epiléptico, así como la puesta en marcha de un programa de atención temprana, por lo que es importante que el paciente sea tratado adecuadamente y por un especialista lo antes posible. Vosotros sí que estabais recibiendo ayuda por atención temprana, ¿verdad? Sí, porque de hecho Lara lleva en atención temprana desde los 2 meses, porque bueno, tuvo una tortícolis congénita, efectivamente, pues nada, de una malposición en el embarazo y bueno, como estuvimos tratándola y tal y apareció el diagnóstico del síndrome de Dravet, pues ya dijimos, mira, es verdad que ya no tiene esta tortícolis, pero vamos a seguir porque al final es algo que le va a hacer falta. O sea, sí que estuvimos un tiempo yendo a atención temprana, que bueno, no había mucho que hacer porque ella se iba desarrollando bien, pero a partir del año sí que nos ha venido súper bien. Claro, tener ese apoyo. Claro. Y en su caso, ¿cómo son las crisis epilépticas que presenta? ¿Cuáles son los síntomas que suele manifestar? Pues ella tiene o ha presentado 2 tipos de crisis epilépticas. Las tónico-clónicas, que digamos que es de cuerpo entero, que convulsiona y pierde la conciencia, y un tipo de crisis que es dentro de este síndrome raro, son raras. Vale. Que son un tipo de crisis que, claro, o sea, nosotros no sabían decirnos qué era porque no era habitual este tipo de crisis, y es que ella perdía el tono del cuello y entonces se le cae la cabecita. Vale, no tiene control cefálico. Claro, pierde el control cefálico y entonces, claro, nosotros no sabíamos, de hecho nos llegó a decir un neurólogo que si era una estereotipia o qué tal. No, o sea, son crisis porque además le aparecen cuando se enfada, cuando está demasiado emocionada, cuando...
sobre todo con la frustración. Y, Vale. y bueno, ahora están controladas, ya no las tiene, pero sí que hubo un tiempo que las tenía cada vez. Entonces, a lo mejor de ese tipo, de estas mioclonías, 30, 40 al día. O sea, y eso Vale. sí que notábamos que cuando más tenía, más, digamos que más le costaba avanzar a nivel motor, a nivel cognitivo y todo eso. Sí, como que cada crisis implicaba un Un poco daño. sí, un daño y como un pasito hacia atrás. Sí. Vale. Y bueno, cabe mencionar en el hilo del diagnóstico lo poco preparados que están los profesionales de la salud ante este tipo de enfermedades raras, porque claro, digamos que es normal que para el resto de gente que no conoce este tipo de enfermedades, que no son sanitarios, sean enfermedades consideradas raras, que es, de hecho es su nombre, pero dentro de la sanidad sí que debería haber más investigación, tener más protocolos de actuación, porque al final en muchos casos, no sé en vuestro caso, pero el diagnóstico llega muy tarde y empiezan, Sí. claro, empiezan diciéndote que es una cosa, que no te preocupes y al final tú ves que tu hijo no va bien y que eso sigue pasando y cada vez es peor Y no hay un y, tratamiento. y no hay un tratamiento exacto. O Claro. muchas veces prueban un tratamiento y no funciona, como lo que hemos dicho antes, que en este caso es importante no confundirlo con el... Claro, porque hay tratamientos que son contraproducentes. Exacto. O Y sea, pueden empeorar. porque esta enfermedad, digamos que es como los canales de sodio están cerrados y hay unos antiepilépticos que funcionan cerrando esos canales de sodio. Sí, o sea que es Entonces, peor aún. estás empeorando realmente la enfermedad. Entonces, hay que seguir un protocolo, siempre. Sí. Hay que tener un protocolo de actuación, pero con este síndrome y con todos. todos. Sí, sí, sí. Entonces, gracias a la Fundación Síndrome de Dravet, la verdad es que es una maravilla, se mueve muchísimo y ha conseguido que se dé una formación a los sanitarios sobre las enfermedades raras. Porque yo me he encontrado que en una crisis epiléptica, un estatus de 40-45 minutos que tuvo mi hija, el mismo médico no sabía qué hacer. O sea, fui yo la que le tuvo que decir al enfermero qué es lo que tenía que hacer, porque hay un protocolo, es oxígeno, un diazepam rectal o un bucolam por vía oral, y controlar los minutos, poner oxígeno, poner una vía, o sea, ciertas cosas que son, es el ABC. Exacto. Y eso el mismo médico no sabía qué hacer. Claro, y en vuestro caso, que ya estáis experimentados y ya sabéis cómo actuar. Claro, la suerte pues es que yo sabía bien, qué había que hacer, pero tú imagínate que eso me pasa en la primera. Claro. Irás con un profesional que no sabe qué hacer. Claro, pues a ver, yo he tenido la suerte de que no se ha dado el caso, pero sí sé de familias que han tenido ese caso, de que le hayan puesto a los niños un tratamiento que no debían y le han creado un mayor daño neurológico porque le han puesto un antiepiléptico que no debían. Claro. Entonces es muy, muy, muy importante que se conozca, que por lo menos los sanitarios sepan cómo reaccionar. Que sepan de la enfermedad y Claro. lo básico, lo Claro. más para actuar, para defenderte. Claro. Sí. Y bueno, en el hilo de lo que me comentabas de la asociación, ¿habéis recibido ayuda a la hora de afrontar la noticia por parte de pues eso, asociaciones, familia, médicos? Pues sobre todo por parte de la fundación, o sea, nosotros, bueno, la doctora de Alcázar, que es la neuropediatra, la doctora Carmen Torres, pues nos habló de la fundación, nos dijo que contactáramos con ellos, que nos metiéramos ahí y tal. Nosotros también, bueno, cuando apareció el nombre de síndrome de Dravet, lo primero que sale cuando buscas en Google es la fundación. Sí. Entonces, bueno, por esos dos lados pues, contactamos con ellos y bueno, te cambia un poco la visión, ¿no? Porque ves que no estás solo. No estás solo. Porque de repente cuando ves el diagnóstico es como, ¿por qué a mí? O sea, de repente te ves solo, aislado totalmente porque nadie te entiende, porque es una cosa que no... Sí, y además al ser una enfermedad tan desconocida, Claro.
te sientes más solo aún. De normal siempre piensas que porque te toca a ti, que Sí. porque a mi hijo, pero en este caso todavía se ve más acentuado porque no hay tantos medios ni hay tanto conocimiento sobre la enfermedad. Claro, de hecho a mí la doctora me dijo, no, que sois el único caso de aquí, de Alcázar. Y en Claro, Alcázar va a mucha gente, mucha sí, gente de otras ciudades y de otros pueblos. Y Lara es el único caso que hay. Entonces, fíjate si te sientes solo. claro, En Castilla-La Mancha no sé si hay 4 o 5 casos en toda Castilla-La Mancha. vale, Entonces, muchas veces, pues, mmm, jolín, no, ¿cómo te juntas con esas personas? Cuando encima unas son que tienen a lo mejor 37 años, o otros 14, otros tal. O sea, mi hija tiene claro, 2, es difícil juntarla con claro, otro niño de síndrome de Dravet de su edad. Entonces te sientes muy aislado y bueno, gracias a la fundación pues ayuda mucho. La familia apoya, por supuesto, claro. pero claro, es difícil porque muchas veces hacerles entender que no puedes juntarte con ellos porque han estornudado una vez o porque, yo qué sé, ¿no? Claro, Cosas a las que no les darías importancia tienes que estar, vamos, con 1000 ojos, sí, sí. Y eso a veces ha costado que la familia lo entienda o que lo sí, respete. sí, 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 o sea, cuesta mucho. No lo hacen a malas, o sea, Ya, obviamente. sí, pero están acostumbrados a una cosa Claro, y al llegar esto es como nadie sabe cómo actuar. En realidad no hay sí, que o sea, culparles. porque no estás acostumbrado a decir, bueno, pues es que he tosido una vez, que habría que tener mucho cuidado con los niños, de todas maneras, aunque no Sí, tengan ninguna enfermedad. Esto es una cosa que, bueno, es otro melón melón por dentro de la abrir. maternidad y de todo eso, Sí, que al final el que respeten que tú tienes un hijo pequeño, no quieres que venga nadie a darle un beso con tos, pero en este caso es todavía más grave, o sea, es que pasas de que tu hijo tenga moquitos a que corra peligro su vida, porque al final claro, hay un 15% de muerte súbita, sí, exacto. de esa posibilidad. Entonces, claro, no es un porcentaje súper alto, pero bueno, pensemos que el COVID tenía solo un 2 y pico por ciento Claro, de mortalidad y todos estábamos acojonados. claro, pero es lo que pasa que cuando algo afecta a nivel mundial es como que ya todos estamos alerta a la mínima. Claro, Pero esto al afectar, pues fíjate, en Alcázar solo claro. a tu hija. Al final no se conoce tanto y la gente no No, le está da, no se le da concienciada. la importancia o Exacto, no lo tienes tanto en mente, claro. sí. Y bueno, ¿me podrías comentar un poco los cuidados que recibe, tratamientos por los que ha pasado o los que está recibiendo actualmente? Pues bueno, pues a nivel para controlar las crisis, nosotros tuvimos que empezar con un medicamento que no estaba, digamos, destinado a niños menores de 2 años y ya empezó con 12, 13 meses, Ujú. que es la fenfluramina, eh, que ha sido un cambio brutal porque ya ha pasado de tener estatus de 40 minutos a tener crisis de segundos, como muchos minutos. Entonces ha sido un cambio brutal. Pero bueno, aparte de la fenfluramina, toma otros 2 antiepilépticos más, un protector del hígado, porque al final el ácido valproico, que es uno de los antiepilépticos más comunes, daña mucho el hígado. Entonces, bueno, tiene que tomar 3 antiepilépticos, un protector del hígado y por las noches una melatonina con triptófano para poder aguantar el sueño, porque tienen problemas, como has comentado al principio, tienen Sí, problemas de sueño. Y luego, pues a nivel cognitivo y motor, ella va a atención temprana y la mira una fisioterapeuta ujú, y una terapeuta ocupacional. vale. ¿Y está yendo a algún tipo de guardería, escuela infantil o No, nada, verdad? no. A ver, la verdad es que Lara hemos tenido suerte y no se ha puesto enferma muchas veces este año. El pasado Ujú, fue horrible. Y ya te digo, las 2 veces que se ha puesto enferma han sido crisis cortitas, pero tampoco nos podemos arriesgar. Y en una escuela infantil al final
es que lo cogen todo. Al Sí, final hay tantísimos niños y muchísimo contacto que al final se tiran, pues eso, desde septiembre a mayo con con mocos, mocos, con resfriados, virus, virus, incluso gastroenteritis, no sé qué. No nos lo podemos permitir. No sí, podemos arriesgarnos a que ella tenga crisis todos los meses, por lo menos dos, tú claro. imagínate. Sí, porque lo que para una familia normal son mocos, que ya de por sí pues son puñeteros y están, como dices tú, desde septiembre hasta Claro, mayo malitos, para la tuya pueden ser crisis repetidas, ingresos hospitalizaciones, claro. en el hospital, claro, 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 tú das cuenta que yo ahora mismo no puedo trabajar porque tengo que cuidar de ella, porque no puedo llevarla a una escuela infantil, claro. porque muchas veces estoy en el hospital, no puedo acudir a trabajar. Y bueno, este invierno estamos teniendo mucha tregua, pero por ejemplo el invierno pasado es que fue hospitalizaciones todos los meses. Estuvimos desde septiembre hasta abril, todos los meses nos hospitalizaban una o dos veces y 3, 4 días mínimo. En la vez que estuvimos en la UCI fueron casi 8 días. Entonces pierdes autonomía. O sea, es que ya no puedes trabajar, no, en fin, te limita Te limita muchísimo. mucho Sí, la calidad de vida. sí, Sí. sí. Bueno, las opciones de tratamiento actuales, por lo que sé, son limitadas y el cuidado constante requerido, como estábamos comentando, afecta gravemente a la calidad de vida no solo del paciente, sino de toda la familia que le cuida. Como ya también habías dicho, enfrentan una tasa de mortalidad de alrededor del 15% debido a la muerte súbita inesperada en la epilepsia y además también cuentan con las crisis prolongadas y los accidentes que conllevan estas crisis, Claro. como pueden ser los ahogamientos o las infecciones. O los golpes, Los porque, propios golpes, claro, claro. sí, porque Lara, por ejemplo, siempre le ha pillado durmiendo o muy chiquitina y estaba en una cama o una cuna o en tal, pero cuando van creciendo ellos van andando, ellos están de pie, ellos tal, entonces de repente les da una crisis, se pueden caer al suelo, les puede dar una crisis y que luego les intuben en UCI y cojan una infección por cualquier vía, Exacto. pueden estar comiendo y que les dé una crisis de atragantarse, o sea, que al final ya no es, o sea, realmente las crisis es un aspecto peligroso, Sí, pero hay mucho es detrás. luego todo Todo lo que lo que conlleva puede eso. desencadenar Claro, la crisis, lo que claro, tiene también peligro. eso es. Y no se conoce cura para el No, síndrome de Dravet y no solo es refractaria a tratamiento con antiepilépticos disponibles, sino que actualmente algunos de estos pueden provocar los síntomas más severos y de difícil control, o sea que puede ser contraproducente algunos sí, de lo que te los comentaba, los tratamientos. que cierran los canales de sodio, al final eso Es peor es porque ya peor. claro, Claro, ya de por sí los tienen sí, cerrados, los que entonces tienen claro, la hay que tener mucho mutación, cuidado. Sí que es verdad que nosotros siempre llevamos un protocolo encima que lleva una lista de claro, todos los fármacos que no se pueden administrar y bueno, lo que te digo, tuvimos mucha suerte de que la doctora Torres ya prácticamente con la segunda crisis que tuvo, ella ya sospechaba que no era una crisis normal. Lo que pasa es que a nosotros no nos lo dice porque al final no quiere alarmar cuando ella no claro, está segura, ¿no? Eso es exacto. totalmente normal. Pero gracias a que ella se dio cuenta, no le han puesto esos fármacos. Pero es que no hay tampoco un abanico de fármacos que le vayan a funcionar. Es decir, nosotros hemos probado ya, ahora mismo ya toma 3, pero es que ya hemos probado otros 3 que no le han funcionado. Claro. Como el topiramato, el Keppra, que el Keppra, por ejemplo, es muy levetiracetam, que se llama, que es muy común en una epilepsia y a ella no le funcionó. El Claro, topiramato tampoco y el estilipentol tampoco. Entonces, bueno, pues por eso tuvimos que empezar con un fármaco que, o sea, arriesgarte a que no está destinado a niños de menores de 2 años. Te arriesgas a que, bueno, no hay evidencia. O sea, realmente no es que vaya a ser malo, es que no hay la evidencia. evidencia. Entonces, Sí, ese es el problema de este síndrome, que falta mucha evidencia. Hay mucho claro, desconocimiento, sí. entonces, tanto para el tratamiento Eh, como para el diagnóstico. sí, el 2024 y 2025 han marcado un antes y un después en esta enfermedad, en los estudios y todo eso, porque, bueno, no sé si ahora me comentarás sobre eso, sobre los estudios y tal, pero Ujú. eh,
hay mucho avance. Este año y el anterior hay muchísimo Sí, avance, sí. sí, eso es verdad que cada vez, por suerte, van habiendo más avances, igual que en el diagnóstico. Hasta hace poco, hasta los 2 4 años no se podía realizar el Mínimo, diagnóstico sí. porque se necesitaba ver la evolución, había que esperar a ver la evolución del niño y actualmente con el desarrollo del test genético, del Sí, estudio molecular y con el mejor conocimiento de la clínica se puede adelantar sí, el diagnóstico. El diagnóstico clínico, como ya hemos comentado, se trata de una historia clínica detallada, la historia de crisis epilépticas, ujú, los tipos de crisis, edad de debut, etcétera, y además pruebas como el electroencefalograma, que es lo que me has comentado tú también, y tomografías computarizadas. Y luego, por otra parte, el diagnóstico genético, que nos permite identificar la causa genética molecular y que los pacientes y familiares se puedan beneficiar de un consejo genético familiar y, en caso de querer tener más descendencia, del servicio del cribado prenatal. sí, Además que nos permite confirmar el diagnóstico clínico previo. O sea claro. que el desarrollo del diagnóstico genético ha sido también, me imagino, un antes y un después en esta Claro, enfermedad. de hecho, gracias a que le diagnosticaron, o sea, gracias a que le hicieron el test genético y vieron que tenía una mutación en el SCN1A, Ujú. fue cuando ya nos pudieron mandar la fenfluramina. Porque Claro. realmente la fenfluramina es que solo está destinada al síndrome Lennox-Gastaut, me parece, y al síndrome de Dravet. Creo que solo funciona en esos dos casos, en Ujú. esos dos síndromes. Entonces, gracias a tener ese diagnóstico, Ya puedes acceder pudisteis. a esa medicación. Y en España, gracias a la seguridad social, es porque es un tratamiento carísimo. O sea, te puedo decir que cada bote que nos dura 40 días, un bote así, vale 800, 900 euros. Entonces, Madre bueno, mía. gracias a eso, que está diagnosticada y a que tenemos una buena seguridad social, pues tenemos acceso a ese fármaco. Y bueno, has comentado antes lo del tema del electroencefalograma. Realmente el electroencefalograma no te dice nada en este caso. O sea, Ah, no aparece nada. No aparece nada a no ser que en ese momento de la casualidad en el que le están haciendo que una aparezca una crisis. crisis. Vale. Si no, son totalmente normales. De hecho, nosotros nos decían, es que son normales al principio, no tiene nada. Claro. Entonces, realmente lo que funciona 100% es un test El genético. estudio genético. Ujú. Si buscas en el SCN1A y luego en otros genes, que es el 20% ese que hay, que no son el SCN1A, Exacto. pues si buscas ahí, al final, si hay una mutación ahí, pues ya sabes que Ya hay puedes hacer un... ese Sí, diagnóstico. exacto, sí. Vale. Y bueno, cuéntame las limitaciones que presentáis en el día a día. Bueno, ya me has adelantado un poco pues a nivel de la calidad de vida vuestra, que Mm. no te permite trabajar, y si manifiestas falta de recursos y de ayudas. Bueno, lo primero, lo del tema de la limitación, nosotros, ya te digo, tenemos mucha suerte. Lara es un caso leve, porque dentro del síndrome de Dravet hay niños que están muchísimo más graves, hay niños que tienen 2 años y todavía no andan, niños que tienen 15 años y tampoco andan, o andan muy poco, necesitan Ujú. una silla adaptada. Entonces, bueno, a nosotros nos ha limitado, sí, mucho. Ya te digo, el tema del trabajo. Y, y pues hay ciertos planes que no puedes hacer, o sea, sobre todo nosotros el primer año, eh, pues sitios muy ruidosos, con mucha luz, con mucho tal, a ella le emocionaban mucho, entonces era cuando tenía tantas caídas cefálicas. Ujú. Y bueno, eh, hay otros niños que, por ejemplo, son fotosensibles, que no pueden con luces de destellos, el mismo reflejo del agua, del sol en el agua, les Les provocan molesta mucho. crisis, formas geométricas recurrentes, les pueden crear una cuadrícula en el suelo, le puede crear una crisis. O sea, Sí, cosas que lo vemos tan normal claro, una que... cosa que tú ni siquiera te fijas, tú como padre tienes que estar pendiente. Ya te digo, nosotros, de momento, no sé el cómo se desarrollará, Ujú. pero sí que hay niños que tienen que estar, vamos, con gafas de sol, con tal, porque no pueden hacer casi nada.
Entonces las limitaciones son tremendas. Y bueno, ya si hablamos de tema de recursos, pues en fin. A ver, en el hilo de lo que decíamos antes, de que hay muy poca información, me imagino que Bueno, a también... nivel burocrático es, o sea, mi hija, por ejemplo, ahora mismo tiene una dependencia de grado 1, que aunque tú piensas, no quiero que tenga más grado, porque no quiero que esté peor, pero me resulta bajo grado 1, porque mi hija, aunque sí que es verdad que ahora, bueno, tiene 22 meses y ha aprendido a andar ahora, o sea, no con un año, no, casi con 2 años ha aprendido a andar ahora. Pero tenemos que estar siempre pendientes, o sea, al final es una dependencia casi total, no es un grado 1. No. No, porque ya en el momento en el que implica que vosotros estéis, o bien el padre o bien la madre, pendiente de ella todo el tiempo, que no podáis ir a trabajar, eso ya implica una dependencia mayor. Total. El no poder juntarla con otros niños, o sea, nosotros es casi, o sea, no les hacemos una PCR a los niños antes de que se junten con ella, pues porque no es, no es lo suyo. No es muy ético. No, pero imagínate, o sea, casi tienes que estar con muchísimo cuidado. Eso es una dependencia total. Y aparte las crisis que puede tener. Claro, o sea, mi hija se pone mala y yo tengo que estar cada 5 minutos tapándole la frente o poniéndole el termómetro o tal, porque le puede dar un pico de fiebre y darle una crisis. Claro. Entonces, al final, estás 24/7, o sea, mi hija no puede dormir en otra habitación porque me da miedo de que le dé una crisis por la noche y no me entere. Entonces, es que la dependencia es total. Y de hecho, fíjate lo lento que va todo esto, y es que la discapacidad, por ejemplo, no nos han llamado todavía para valorar la discapacidad. Cuando mi hija, ya te digo, tiene un retraso cognitivo y motor y es todavía, algo evidente y todavía... Claro, y todavía no nos han llamado de la discapacidad. Entonces, bueno, y las ayudas económicas son muy escasas. O sea, por poner un ejemplo, el grado 1 corresponde a una media jornada y te pagan, no llega a 200 euros la dependencia. O sea, que imagínate. Es que no te da para nada. No. Ahora mismo, si tuvierais que afrontar vosotros el gasto de la medicación, es que sería imposible. O de las terapias, o sea, porque atención temprana es gratuito, pero sí. Imagínate cuando ella sea mayor y las terapias no las paguen, o sea, cuando tengas que buscarte terapias privadas, todo eso no... Nada. Hola. Hola. Estamos diciendo que ahora mismo vosotros, si tuvierais que afrontar el gasto del tratamiento y imagínate si vivieras en Estados Unidos, que allí no pagan nada. Es que es imposible. Te arruinas. Y hay posibilidad de que el tema de la dependencia lo vuelvan a mirar para volver a evaluar el grado. Claro, sí, el grado de dependencia es revisable me parece que ahora con la edad de Lara creo que es cada 6 meses. La primera vez fueron 3 meses y ahora es cada 6 meses. Entonces, bueno, porque hay niños que suben de grado o que bajan de grado, entonces, bueno, ya te digo, nunca quieres que suba el grado, ¿no? Porque al final eso significaría que tu hija está tiene... Peor. Pero sí que deberían como volver a evaluarlo de una manera más objetiva. Lo que se debería revisar es que esos ítems que ellos van tachando de hace esto, sí, hace esto, que no fuera tan general. Porque al final que mi hija porque es una niña que es muy sociable, que ella sea tan sociable o que sea capaz de poner un cubo encima de otro, o que eso no dice nada. Claro, no tiene nada que ver con que tú tengas que tener el cuidado que tenéis que tener porque no se puede relacionar con los niños. Es que eso no está dentro de su lista de hace esto, hace lo otro, hace tal. O sea, exacto, que tendrían que revisar esos ítems que tienen ellos y quizás individualizar, añadir más. Sí. Individualizar, creo que se debería individualizar. Creo que viendo los síntomas o las consecuencias que tiene cada síndrome, debería haber un grado de dependencia más elevado. O sea, que ahí deberían revisarlo. Eso, o sea, no revisar a mi hija, sino revisar en general, porque estará pasando con más situaciones. Claro, con otros síndromes, claro. Vale. Y bueno, yo, según los últimos estudios, he visto que se calcula que en España hay entre 348 y 540 pacientes correctamente diagnosticados.
y sin embargo los datos de prevalencia nos invitan a pensar que el número de pacientes diagnosticados debería ser superior a 2000. También por el tema de lo que hemos comentado, de falta de recursos, Claro, de el otro protocolos. día metieron al grupo de WhatsApp, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de familias, Ujú. y ahí metieron a una familia que su hijo tiene, no lo sé, 20 y pico o 30 y pico, Ujú. y se lo diagnosticaron hace 4 años. ¿Qué han hecho durante 20, 30 años? Dando Exacto. palos de ciego, Incluso habrán probado medicamentos con que hayan fármacos. sido peores. Claro, entonces probablemente haya mucha gente así, que no sepa qué es lo que tiene o que hayan muerto sin saber lo que sin saber lo que era. O Claro. sea, habrá muchísimos casos de esta enfermedad y de muchas otras que bueno, pues como no se conoce, no se investiga, claro. Que lo que no se conoce no se cura, es que es así, Exacto. es así. Yo creo que como conclusión, decir eso, que falta muchísimo todavía por hacer, muchísimo camino por hacer, por investigar y porque pues el día de mañana los niños puedan tener un diagnóstico más rápido y un protocolo de actuación más temprano para que no pasen estas cosas, como en el caso de Lara sí que podríamos decir que ha sido relativamente Sí. rápido, pero por ejemplo el caso que comentas, con 30 años no tener un diagnóstico es... Claro, tú imagínate lo duro que es para esas familias. Nosotros al final, Lara tenía 11 meses y teníamos el diagnóstico. Y la sospecha del diagnóstico la teníamos con 9. Entonces, Claro. no me quiero imaginar la frustración, el dolor, no sé, de esos padres. Es decir, ¿qué tiene mi hijo? Es que no, Claro. y qué le doy o qué le pongo, que no sé. Sí, porque por lo menos vosotros sabéis, tenéis un diagnóstico y aunque Tenemos todavía un queda mucho diagnóstico, por saber, unos fármacos, exacto, un tal, o sea, nosotros el estáis hecho preparados. de haberlo descubierto tan pronto ha mejorado la calidad de vida de mi hija y la nuestra, pues un montón. No me quiero imaginar la vida de esas familias, claro. Claro. Bueno, ¿quieres comentar algo más tú? ¿Alguna cosita, alguna reflexión? Pues no, al final es eso, ¿no? Que se hagan muchísimas más entrevistas de este tipo, que se dé a conocer que este se dé tipo a de conocer el enfermedades. tipo de enfermedades y sobre todo las consecuencias que tiene, ¿no? Porque al final vemos que hay el síndrome de no sé qué, el síndrome de no sé cuántas, tal, pero no somos conscientes de hasta qué punto pues impacta en la vida de las personas y de los que están alrededor. O sea, al final ya no es solo a mí, sino a los abuelos de la niña, a sus, no sé, imagínate, futuros hermanos. Si yo ahora mismo tengo otro hijo, le va a condicionar también la vida. Claro. Porque no va a ser, o sea, él va a ser un niño normal, si, ojalá, y si tuviera otro hijo sería normal. Pero le va a impactar también en su vida, porque al final va a haber hospitalizaciones, va a haber cosas que no podamos hacer con él cuando él sí tiene esa... Claro. Entonces impacta a nivel... es brutal. Y luego a nivel del país, si al final sí hay un diagnóstico precoz y se toman ciertas medidas, pues no hay tantas hospitalizaciones y en fin, es todo una bola, sí, es todo una bola. Entonces hay que investigar y destinar muchísimo más dinero a investigación. Sí, porque si destinásemos más a investigación podríamos quitar más dinero del claro, que se gasta en el hospitalizaciones. laboratorio de la fundación, porque bueno, es de las primeras fundaciones que ha conseguido tener un laboratorio propio, que es muy importante, y ya ves, es de las pocas que se lo pueden permitir y es gracias a todas las aportaciones de la gente, de esa gente que por 1 euro al mes pues dona tal y pues con eso se va sacando un alquiler de laboratorio, pero es que es de nuestro bolsillo directamente, no, esto no viene del Estado ni nada de eso, no. No. Así que es muy, muy, muy importante que se dé a conocer y exigir, sobre todo al gobierno, a los políticos y todo eso, que le den la importancia. A lo que realmente es importante. Exacto, claro. Sí. Pues nada, muchas gracias Vicky A ti. por este ratito y por contarnos tu experiencia, tu historia
y ojalá que sí, que dentro de unos años podamos decir que ha mejorado esto, que Y se ha que hay cura. Yo creo destinado que dinero. Sí, está muy cerca, o sea, está cerca. Yo tengo la esperanza de que sí. pues sí, lo mejor es eso, tener Sí, esperanza y confiar. Y nada, muchísimas gracias y esperamos que os haya gustado y que sepáis un poquito más de este síndrome.